Romanos capítulo 2. El día de hoy, hermanos, yo quise ponerle como título circuncisión del corazón. Es lo que vamos a ver hoy. A veces tenemos luchas, ¿verdad? Bueno, de hecho, todos los días, toda nuestra caminar con Cristo, vamos a lo mejor a veces tener pruebas en cuanto a obedecerle. Y hay personas que no tienen ese interés, no tienen interés de vivir con la justicia, de vivir con preceptos o buenos principios, ¿verdad? Para servir al prójimo, para honrar a Dios. Y a veces esas personas, algunos pudieran querer andar en ese camino, pero existe una línea donde podemos tener la duda de si somos hijos de Dios o no. Y todo tiene que ver con un concepto que viene en la Escritura acerca de la circuncisión del corazón. Tenemos que entender, hermanos, que el que no lleva a cabo este proceso, la figura física que nos habla la Biblia es un proceso quirúrgico que se hacía en los hombres. En el 8º día fue una orden que se le dio a Abraham y toda su descendencia. Era una manera externa, ¿verdad?, de circuncidar el prepucio de los niños. Y esa era una señal visible, ¿verdad?, de que ellos les pertenecían promesas que le dieron a Abraham y a toda su descendencia. Pero ese concepto que se enseña en el Antiguo Testamento apuntaba a un paralelo que se va a hacer también de manera espiritual. Es algo que produce el espíritu y lo hace en los corazones. Entonces tenemos que comprender un poco acerca de la circuncisión del corazón. Y en el libro de Génesis, si me quiere acompañar ahí, en el capítulo 17, podemos recordar cuando se menciona por primera vez este concepto. Abraham, alguien que pues vivía como cualquier otra nación. Él pertenecía a una cultura, adoraban a unos dioses y de pronto Dios se le aparece y le dice: yo quiero que tú camines y andes conmigo y quiero hacer de ti una gran nación y quiero que esa nación sea completamente distinta a las demás naciones. Así nosotros diríamos, pues fue algo random, al azar, quizá así es como lo perciben nuestros ojos, ¿no? En un relato donde desde el Génesis, después de que Adán y Eva salen del huerto, todo hombre de continuo sus pensamientos era hacer únicamente el mal. Pasa el diluvio y cuando vuelven a extenderse por toda la tierra, otra vez todos tienden a hacer el mal, hermanos. Y todos tenemos esa lucha, pero yo creo que hay a veces un hartazgo y sobre todo cuando enfrentamos las consecuencias de nuestros pecados, quisiéramos deshacernos, ¿verdad?, de esa maldad, de esos vicios que nos destruyen, que pueden ser placenteros quizá en algún momento y solo de manera superficial e instantánea. Pero necesitamos comprender, hermanos, que Abraham recibió de Dios una instrucción y le dijo: vas a recibir promesas de mí. Y aquí se encuentran, déjenme leer los primeros 11 versículos. Cuando Abraham tenía 99 años, el Señor se le apareció y le dijo: yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. Yo estableceré mi pacto contigo y te multiplicaré en gran manera. Entonces Abraham se postró sobre su rostro y Dios habló con él: en cuanto a mí, ahora mi pacto es contigo y serás padre de multitud de naciones. Y no serás llamado más Abraham, sino que tu nombre será Abraham. Porque yo te haré padre de multitud de naciones, te haré fecundo en gran manera, y de ti haré naciones, y de ti saldrán reyes. Estableceré mi pacto y con tu descendencia después de ti, por todas sus generaciones, por pacto eterno de ser Dios tuyo, y de toda tu descendencia después de ti. Y te daré a ti y a tu descendencia después de ti la tierra de tus peregrinaciones, toda la tierra de Canaán como posesión perpetua, y yo seré su Dios. Dijo además Dios a Abraham: tú pues guardarás mi pacto, tú y tu descendencia después de ti por sus generaciones. Este es mi
mi pacto con ustedes y tu descendencia después de ti, y que ustedes guardarán. Escuchen, todo varón de entre ustedes será circuncidado. Será circuncidado en la carne de su prepucio, y esto será señal de mi pacto con ustedes. Esa fue la ocasión donde Dios estableció esa señal, ¿verdad? Ese ritual que se hacía a los descendientes varones de Abraham. Y si se fijan, él tenía 99 años, ya años atrás le había dado algunas promesas Dios, pero aquí le dice, las voy a confirmar y quiero que tengan esa señal. Y a raíz de esa señal, digamos, era una seguridad que tenían todos los descendientes de Abraham. Se sentían como respaldados de esas promesas. Y si no me circuncido, es lo que decía Dios, él no puede pertenecer a esas promesas, no las puede reclamar. Entonces, hermanos, en el tiempo del apóstol Pablo, aquí cuando vamos a ver la carta de Romanos, vamos a entender que esa confianza del judío era vacía. Era vacía porque tenía que complementarse con algo que Dios le dijo a Abraham: tienes que ser perfecto delante de mí. Y años después, cuando viene Moisés, les da una ley. Entonces a toda esa descendencia de Abraham, los que tenían la circuncisión, digamos que se les dio ya más específicamente los estatutos con los que tenían que vivir. Y si no tenían las dos cosas, hermanos, no podía ser algo sólido esa esperanza. Entonces la pura circuncisión en sí, hermanos, era una confianza vacía de un judío. Y la otra cosa que vamos a ver es el destino final de un judío que tiene esa confianza en ese ritual físico. Con estas dos cosas, hermanos, yo creo que podemos entender cuál es la dinámica de Dios para ayudarnos a vivir plenamente. Estos versículos, y de hecho desde que empezó el capítulo 2, el apóstol Pablo se está dirigiendo específicamente a judíos. Yo, pues porque conozco a todos ustedes, a lo mejor algunos no de manera tan profunda, pero sí puedo creer que ninguno de nosotros tenemos una descendencia directa de los judíos. Levante la mano, ¿quién de aquí sí tiene todavía su apellido judío? Puede trazar su descendencia, su genealogía. Entonces no, y tener un capítulo como estos, hermanos, en la Biblia, donde específicamente estos versículos que vamos a tocar, del 17 hasta que se acabe el capítulo 2, quiero que él ponga atención y se ubique en esa época y haga de cuenta que está en una congregación donde Pablo les está escribiendo, o digamos que está predicando, pero todos son judíos, o al menos la mayoría. Todos son judíos, pero ellos se hicieron cristianos. Pero usted no es judío, transpórtese y pues es un mexicano ahí y está escuchando una conversación porque él está diciendo cosas pertinentes a su cultura, a sus promesas. Entonces eso es lo que tenemos que hacer aquí, hermanos. Yo decía, ¿cómo predicamos un capítulo que trata a los judíos? Entonces pues simplemente yo me tengo que poner a un lado y poner atención. ¿Qué provecho voy a sacar para mí? Entonces concéntrese, hermano, trate de entender y ubicarse en la mente de todas estas promesas y lo que va a hablar el apóstol Pablo, porque ahí vamos a sacar mucha bendición. Y lo primero es eso, la confianza vacía de un judío. En el capítulo 1, el apóstol Pablo se presenta en su carta, les habla que el mayor privilegio para él es predicar el evangelio. Eso tiene poder, no se avergüenza, y lo va a empezar a desarrollar en toda su carta. Y lo primero que hace el apóstol Pablo es hablar de la caída del hombre. ¿Qué tan profundo ha caído el hombre? Y se describen, ¿verdad?, unos versículos muy oscuros en el primer capítulo, donde dice lo terrible a donde podemos llegar a ser nosotros, atrocidades, maldades de todo tipo, y en específico pues menciona algunas desviaciones sexuales y sobre todo adoración a otros dioses, rebeldía, una conciencia adormecida, que ya no les importa absolutamente el temor a Dios. Y de pronto en el capítulo 2 Pablo les empieza a decir: ustedes pudieran juzgar a esas personas que se alejaron de Dios, se merecen un castigo eterno,
y ustedes están libres de eso. Entonces así inicia ese capítulo 2, tal vez usted lo recuerde, ¿verdad? Dice, por lo cual no tienes excusa, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas, pues al juzgar a otro a ti mismo te condenas, porque tú que juzgas practicas las mismas cosas. Y desde ese capítulo yo creo que empezó a despertar las conciencias de esa audiencia, hermanos, a quienes le hayan llegado la carta. Porque yo creo que ellos en ese primer capítulo se sentían fuera. Dios, Pablo está hablando de los griegos, está hablando de los romanos, pero los judíos no somos así. Y dice, no, tú eres igual. Tú eres igual. ¿Qué es lo único diferente? Pues que tienes la circuncisión. Entonces, en esos primeros versículos del capítulo 2 les está diciendo, a diferencia de eso te comportas igual, también pecas y te lo va a demostrar, y empieza a confrontarlos y a decirles que ellos tampoco son perfectos y que merecen el juicio de Dios, y ese juicio va a llegar. Yo creo que algunos, sobre todo el remanente fiel, y si la mayoría eran creyentes, debieron de sentir también esa convicción del Espíritu Santo de despertarlos y decir, híjole, tiene razón Pablo, yo no soy tan buena persona. Y vamos a continuar con eso. Pablo quiere derribar todo tipo de confianza que pueda tener un hombre, ya sea un hombre bueno, un hombre malo, un hombre religioso, y en este caso, hermanos, un hombre judío. Hasta esa barrera quiere derribar Pablo, y tenemos que entender cómo la derriba y cómo aplica eso a nosotros. Fíjense en el versículo 17 y 18. Vamos a leer a partir de ahí. Pero si tú, que llevas el nombre de judío y te apoyas en la ley, que te glorías en Dios y conoces su voluntad, que apruebas las cosas que son esenciales, siendo instruido por la ley. Hasta ahí, hermanos. Primero Pablo describe cómo son los judíos. Entonces piense que vamos a imaginar que la mayoría son así. Yo creo que sabemos que los fariseos se tomaban más en serio su religión, pero yo creo que nos afecta, ¿verdad?, en la religión madre en la cual nacemos, aunque seamos nominales, nos identificamos con aquello que nos inculcaron. Entonces es como si Pablo les estuviera diciendo eso. ¿Saben que ustedes tienen cosas que resaltan mucho y han puesto su confianza? Si las pudiéramos enumerar en dos, pues es se glorían, se apoyan en la ley, dice el versículo 7. Bueno, vamos a mencionar 3. Te apoyas en la ley, te glorías en Dios, y aparte en esa ley, o sea, en los rituales, y más adelante lo vamos a ver, es en la circuncisión. Pero él está empezando a describirlos. Conoce su voluntad, o sea, conoce su ley. El versículo 18 nos está diciendo eso. Conoce su voluntad, que aprueba las cosas que son esenciales, siendo instruido por la ley. Entonces un judío pudiera decir, yo tengo más ventaja de cualquier otro. ¿Por qué? Porque adoro al único Dios, al Dios de Israel. Y ese Dios, por medio de Moisés, nos dejó muchos mandatos. Aparte de los 10 mandamientos, nos dejó increíbles detalles de su ley en Deuteronomio, en Números. Algunos han hecho una cuenta de más de 600 mandamientos así específicos. Y recuerde que los escribas, los fariseos de esa época, todavía fueron más minuciosos, y por un temor a no quebrantar esa ley, la fueron expandiendo más. Ya eran innumerables los mandamientos que tenían ellos. Entonces Pablo dice, ustedes se confían como si por tener la circuncisión, por adorar al Dios de Israel y tener una lista de mandatos específicos que se supone que son los que les ayudan a entender la voluntad de Dios, se sienten en otro nivel, como si el evangelio ustedes tal vez no lo necesitaran. Para allá quiere ir Pablo. Es decir, el hombre, todos necesitan de un Salvador. Todos son pecadores, y aparte de que ya demostró que los paganos, a lo mejor es muy claro que ellos necesitan un Salvador, ahora Pablo les quiere decir, ustedes también lo necesitan. ¿Por qué? Ustedes son así. Ustedes confían, se apoyan en la ley, se glorían en Dios. Pueden decir que hasta se sienten aliviados, ¿no? Como somos
como Él le había dicho a nuestro padre Abraham, una nación completamente diferente. Vamos a heredar promesas y nosotros sí tenemos seguro un lugar en el cielo, en la gloria de Dios. Entonces, hermanos, si nos situamos en esa conversación del apóstol Pablo, y usted ponga atención, ¿no? Pues ahora va a hablar nada más con ellos, los más cercanos al cielo, entre comillas, así los pudiéramos sentir, hermanos. Piense en todos aquellos que no eran judíos de esa época, pero que estaban leyendo esa carta. Ellos sabían que ellos tenían ventajas. Los judíos se creían, o sea, con esa ventaja, y por eso mismo dice, se glorían en Dios. O sea, nosotros estamos por encima. Y fíjese el versículo 19. Ahora fíjese otra característica de cómo quiere despertar el apóstol Pablo a esos judíos, y que algunos ya eran creyentes. Dice, te confías en que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas, instructor de los necios, maestro de los faltos de madurez, que tienes en la ley la expresión misma del conocimiento y de la verdad. Entonces, por la misma cultura del judío, hermanos, se les inculcaba a los padres que tenían que repetir la ley de Dios a sus hijos, memorizarla. Si tú querías ser rabino y que ser enseñado por un maestro de la ley, tenías que memorizar los primeros 5 libros de la ley. Entonces yo creo que había un porcentaje grande de temerosos de Dios. Si eras judío, en tu misma nacionalidad estaba tan impregnada, tan mezclada la religión, los mandatos, los preceptos y la circuncisión, que vamos a llegar un poco más adelante ahí, ¿verdad? Pero si tenías toda esa lista de mandatos, te empezabas a sentir como Él, y te decía, nadie más sabe el camino para ir a Dios sino nosotros únicos. Dios nos lo reveló, entonces somos los que podemos tomar de la mano al insensato, al necio, al de otra nación, y acercarlo un poco más a Dios. Así se sienten ustedes. Así crecieron, ¿verdad? Con la ley de Moisés, que era distinta a cualquier otra ley de las naciones. Entonces, hermanos, si ellos se veían como los únicos que entendían cómo llegar al cielo, y ellos, digamos que sentían cierta seguridad de que ya tenían su lugar allá, ¿qué es lo que les quiere decir el apóstol Pablo? ¿Cómo va a derribar él eso? Esa creencia de muchos judíos. Él tiene que demostrarles que son incongruentes, que aunque tienen el conocimiento verdadero, les va a demostrar el apóstol Pablo que no lo pueden vivir. Ustedes no lo pueden vivir. Y para allá van los siguientes versículos. Fíjese el versículo 21. Dice así: tú pues que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? Tú que predicas que no se debe robar, ¿robas? Tú que dices que no se debe cometer adulterio, ¿adulteras? ¿Tú que abominas a los ídolos, saqueas templos? Y el versículo 23, tú que te jactas de la ley, violando la ley, ¿deshonras a Dios? Y otra vez una ola más, así de otro balde de agua fría, yo creo, para el judío que se sentía seguro y tenía que despertar, porque es la palabra de Dios, y decir, ¿tú piensas que ya tienes asegurado tu lugar en el cielo por enseñar la ley, pero no la estás cumpliendo? Entonces, si uno realmente es honesto y transparente, ellos tenían que reconocerlo. Decía, sí, es cierto. Porque ya lo hemos visto en enseñanzas anteriores, sobre todo nuestro Señor Jesús, cuando Él les tenía que enseñar a los fariseos, a los judíos, a los escribas, piensan que solamente pecan cuando adulteran literalmente, cuando se acuestan con otra mujer, pero decían no. Cuando deseas a una mujer o a alguien del sexo opuesto en tu corazón, ya estás adulterando. Y acuérdense, ¿verdad? Jesús les tenía que mostrar que la raíz de nuestro corazón es eso, un deseo a veces por lo malo. Y aunque tenían una ley correcta que era santa y que les iba a ayudar a tener esa seguridad de que honraban a Dios, no lo estaban cumpliendo. Y ahora Pablo tiene que demostrarles eso. Déjenme ir a Mateo capítulo 23. Usted recuerda una vez que Jesús empezó a regañar a los
a los fariseos sobre todo. Si estas palabras no son tan tan lejanas a lo que les quiere decir aquí el apóstol Pablo. Es en el capítulo 23, fíjese los versículos 16 y 17. Ay de ustedes, guías de ciego, porque dicen, no es nada si alguien jura por el templo, por el que jura por el oro del templo contrae obligación. Insensatos y ciegos, ¿por qué? Porque ¿qué es más importante? ¿El oro del templo que santificó el oro? Y me llama la atención al inicio, usted había escuchado ese tipo de palabras que les decía Jesús, eres guías de ciegos, y empieza a mostrarles a unos pecados. Son prácticas que a lo mejor ahorita nosotros no comprendemos exactamente que hacían los judíos en cuanto a profanar el oro del templo, pero yo pienso que a lo mejor es algo similar a lo que le está diciendo el apóstol Pablo aquí. Véalo, son preguntas que él formuló para hacerle ver. Dices que llevas la ley al pie de la letra, pero no, y te lo demuestro así: adulteras, robas y también profanas templos. Y esa parte, hermanos, o sea, unas pueden ser muy claras, pero a mí me hizo detenerme un poco esa parte de profanar los templos, porque viene traducido de manera muy distinta en varias versiones. Déjeme leerle para que a lo mejor nosotros entendamos otros sentidos de por qué los traductores dieron otras ideas. Fíjese lo que dice la Nueva Traducción Viviente. O sea, tú que dices que honras la ley y que la cumples, dice, pero tú usas objetos robados de los templos paganos. Entonces esa es una manera como se puede traducir. Robaban, o si alguien robaba las cosas de los templos paganos, yo me imagino eso, o sea, se las vendían o se hacían llegar y ellos les sacaban provecho. Esa puede ser una postura. Pero fíjese cómo tradujo la palabra de Dios para todos. Dice, entras a los templos a robarte esos ídolos. Ese me pareció más fuerte. Algunos traductores consideran ese hecho. Hasta los mismos judíos en algún punto saqueaban ídolos. Y ahí no podemos indagar así demasiado, ¿no? A mí me parece una posibilidad, hasta por celo, ¿no? Decir, esas son imágenes blasfemas, y yo he escuchado cristianos que hacen eso. Voy a destruírselos, se los voy a robar, se los voy a sacar. No sé si a eso se refería, hermanos. Pero bueno, hay una versión que dice la palabra, Biblia, la palabra, dice, ¿por qué haces negocios en sus templos? Entonces yo no sé si Pablo también los acusaba de eso. A veces llegas y te metes en esos templos a negociar. Entonces tú puedes decir que eres un buen judío, que eres distinto a los demás, que tienes los pactos perfectos, pero ya les hace una lista, haces esto, esto y esto y esto. Y les digo, hermanos, aunque no comprendamos exactamente qué está hablando Pablo en esa parte, ¿no?, de cómo profanan los templos, solamente quiero que piense, hermanos, que Pablo no exageraba. Pablo sabía que eso era una realidad en todo judío. No eran perfectos y no podían llevar a cabo la ley. Si usted hace una biografía del apóstol Pablo, estudia todo lo que él testifica acerca de sí mismo, lo que escribe Lucas de él en Hechos, nos ayuda mucho a saber que era un judío de los tops. O sea, era celoso, era de nacionalidad, de una tribu genuina, y aparte era celoso. Dice, yo aventajaba a todos los de mi nación. Entonces yo creo que Pablo era un buen judío, un buen alguien que vivía la ley. Pero vaya ahí mismo en el libro de Romanos, en el capítulo 7, y piénsenlo. Aquí a lo mejor está hablando como un creyente, pero desde antes que ser creyente él tenía el celo de honrar a Dios. Fíjese lo que dice el versículo 23 en Romanos 7:23. Pero veo otra ley en mis miembros de mi cuerpo que hace guerra contra la ley de mi mente y me hace prisionero de la ley del pecado que está en mis miembros. Pablo era, no sé, brutalmente honesto y decía, yo no puedo ser fiel a la ley de Dios.
Hay una ley en mis miembros que me lleva a pecar y esa es la que más le hago caso. Entonces es como destapar un pecado frente a ellos y decir: yo peco, yo soy judío, yo te conozco, tú que eres judío, a mí no me cabe la menor duda de que tú pecas de todas estas formas, y se las numera y se las pone a maneras hasta de pregunta retórica. Ellos no pueden negar ninguna de ellas. Si robo, si adultero, si profano templos. Piense, a lo mejor hasta como Malaquías pudo haberse referido. En Malaquías dice que ellos robaban el templo de Dios, lo profanaban. ¿Por qué? Porque retenían sus diezmos y ofrendas. No sé si también ese sentido puede entrar esa posibilidad. Pero hermanos, si tú eres alguien que no es judío y estás viendo cómo lidia Pablo con ellos y les quiere hacer demostrarles que necesitan de un Salvador, yo creo que vendría un poco más de alivio a ti. Dirías: sí, cierto, ellos tampoco son perfectos. Yo estoy en una condición similar a ellos y no somos tan distintos, no estamos tan alejados de Dios como ellos, o tan cerca como lo quiera ver, ¿verdad? Entonces, para Pablo, le tiene que hacer ver a un judío que no vivir la ley de Dios mancha terriblemente su reputación. Entonces, si no eres perfecto delante de Él, vas a deshonrar su nombre. Entonces, eso mismo es lo que hacían los judíos a los cuales se dirige Pablo en su carta de los Romanos. Entonces, hermanos, si la confianza de un judío es vacía, no tiene fundamento sólido para tener una seguridad que van a estar una eternidad con Dios, y al contrario, le están deshonrando y viviendo sin obedecer su ley, también necesitan un pago. Usted sabe que eso estuvo hablando en los primeros versículos de ese capítulo. Él decía: Dios no puede pasar por alto su justicia. Ahora, ¿qué vamos a ver, hermanos? El destino final de un judío. Ese es el segundo punto, hermanos. La confianza vacía de un judío lo va a llevar a un destino final que no es nada grato, y aquí se los tiene que demostrar el apóstol Pablo. Fíjese el versículo 24. Porque tal como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de ustedes. Pues ciertamente la circuncisión es de valor si tú practicas la ley, pero si eres transgresor de la ley, tu circuncisión se ha vuelto incircuncisión. Y ahí entró a ese tema de la circuncisión. Primero les demuestra que no pueden decir que cumplen la ley, y si no cumples la ley, tu circuncisión no sirve de nada. No sirve para nada ese ritual físico, ¿verdad? Israel, hermanos, es la prueba de ello. Un judío es un israelita. Entonces ese término simplemente evolucionó a través de los años, de los siglos, a los descendientes de Jacob, que antes se les decía hebreos, después se les decía israelitas, pasan los exilios y todo, y como ya nada más sobrevive mayormente, ¿no? De manera más resaltada, la tribu de Judá, de donde venía el Salvador, entonces ahí agarran el nombre de judíos, pero se está refiriendo a toda la nación de Israel. Entonces, hermanos, usted debe recordar conmigo, si me quiere acompañar, a Ezequiel capítulo 36, cuando nos habla del nuevo pacto. Yo creo que Pablo puede hacer memoria, ¿no? Con lo que le está diciendo a esos romanos, a esos cristianos judíos de Roma. Ustedes deshonraron el nombre de Dios, pero eso no es nada nuevo. En Ezequiel capítulo 36, les leo, versículo 17 al 20. Hijo de hombre, cuando la casa de Israel habitaba en su propia tierra, ellos mismos la contaminaron con su conducta y con sus obras. Como la impureza de una mujer en menstruación fue su conducta delante de mí.
Por tanto derramé mi furor sobre ellos por la sangre que habían derramado sobre la tierra y por haberla contaminado con sus ídolos. Los esparcí entre las naciones y fueron dispersados por las tierras. Conforme a sus caminos y sus obras los juzgué. Usted recuerda, ¿verdad?, cómo fue el exilio. Dios se indignó. ¿Por qué? Porque no obedecieron su ley. La contaminaron la tierra, hicieron cosas tan perversas y él tuvo que tomar cartas sobre el asunto y demostró su justicia. No se blasfema mi nombre es santo. Entonces, ¿qué es lo que está afirmando Pablo aquí, hermanos? Le está diciendo, eso no ha cambiado. Ustedes en el pasado ya han deshonrado a Dios, pero lo siguen deshonrando. Es lo que está diciendo en su carta, o sea, tú adulteras, tú robas, tú profanas templos, aún todos esos siglos de atrás no te han ayudado a cambiar. Entonces tu circuncisión se ha anulado. Esa circuncisión pues en realidad no te sirve de mucho. Si no vives de manera perfecta la ley de Dios, esa circuncisión no va a ser una garantía para que heredes las promesas de Dios, porque Dios los dio a las dos juntas, es junto con pegado, ¿verdad? No se puede separar. Entonces, hermanos, fíjese el versículo 26 y 27, regresando aquí a Romanos capítulo 2, ¿qué más les está recalcando Pablo a esos judíos? Haces enojar a Dios, lo haces que se indigne, también te puede caer ese juicio, pero se los tiene que dejar más que claro. Versículo 26. Por tanto, si el incircunciso cumple los requisitos de la ley, ¿no se considerará su circuncisión como su incircuncisión como circuncisión? Y si el que es físicamente incircunciso guarda la ley, ¿no te juzgará a ti que aunque tienes la letra de la ley y eres circuncidado, eres transgresor de la ley? Ahora quiere decirle el apóstol Pablo, te voy a demostrar que tú necesitas un salvador, porque hay personas que no tienen que ser judías y viven de manera más temerosa a Dios que tú. Entonces invalidan tu circuncisión. No solamente tú la haces inválida, sino que hay personas que pueden ser más justas y al ser ellos alguien más obedientes a la ley de Dios, aunque no sean judíos, te ponen en una posición también de que te anuló, te hizo quedar mal. ¿Por qué? Porque el judío tenía que entender que eso era junto. Las promesas de Dios se reclaman con la circuncisión y con una vida perfecta a su ley. Entonces, si alguien que no es judío tiene un mejor comportamiento, te va a descalificar. Así se los acaba de decir en pocas palabras el apóstol Pablo a esa iglesia. El propósito, hermanos, y eso es bueno, es que uno se asuste, se conmueva y diga, estoy en peligro porque acaba de hacerle énfasis de que hay un castigo eterno. ¿Y qué pensarían aquellos judíos que tenían su confianza en cosas vacías? Yo creo que ya empezaban a sentir nervios, ¿verdad? Porque están escuchando el evangelio. El evangelio lo primero que hace, hermanos, es que descalifica a todo mundo. A todo mundo nos dice, no puede ser perfecto delante de Dios. No hay nadie que no peque. Entonces necesitas arreglarte con Dios, necesitas un salvador, porque tú mismo no lo vas a poder hacer. Vamos a leer los últimos versículos de este capítulo 28 hasta el final. Dice así, porque no es judío el que lo es exteriormente, ni la circuncisión en la externa, en la carne, pues es judío el que lo es interiormente, y la circuncisión es la del corazón, por el espíritu, no por la letra, la alabanza del cual no procede de los hombres, sino de Dios. Ahí, hermanos, si tú estás en esa iglesia y se leyó la carta y no eras judío, yo creo que sentías alivio. Si tú pensabas que eras lejanos a todas las promesas de Dios, decías, wow, entonces existe otra circuncisión que es
más efectiva y que te da verdaderas promesas delante de Dios. Y no es en el área física, en esa esfera, sino que dice que es por el Espíritu y es aplicada al corazón. Y ahí, hermanos, es donde hay esperanza para todos, para todos. Ahí sentiríamos un alivio. Yo tengo un amigo, hermanos, que, bueno, ahora es pastor, pero dice que cuando era joven envidiaba demasiado a los judíos. Yo creo pues porque tenía muy poco conocimiento de la escritura, pero dice, yo sí me sentía tan lejano y que jamás iba a poder encontrar un lugar en el cielo. Decía, ¿cómo no fui judío? ¿Por qué nací mexicano? Le decía, y así dice que él tenía una carga real, o sea, así estuvo por días diciendo, no voy a ir al cielo, no soy judío. Él era su concepción. Si no soy judío, no puedo hacer válida alguna de las promesas. Y yo creo que en la época de Pablo habían más personas así. Y por eso es tan importante que les hables acerca de la circuncisión del corazón. Este amigo mío, el pastor, me compartió un par de citas. Dice, cuando yo descansé fue por lo que dice en Juan capítulo 1, si quieren ir conmigo, en el Evangelio de Juan capítulo 1 versículo 12, dice de la siguiente manera: pero a todos los que lo recibieron les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios, es decir, a los que creen en su nombre. Dice, cuando esos versículos me iluminaban, empecé a derribar esos temores. No soy judío, pero si creo en Cristo Jesús, puedo ser su hijo. Él me dice también otro pasaje que fue de mucha bendición, y cuando el Espíritu Santo lo aplica y llega con una luz arrolladora y que te ilumina y te saca de las tinieblas, puedes honrarle, ¿verdad? Ahora acompáñenme en Efesios capítulo 3. Esa fue otra cita que le bendijo. Dice el versículo 6: a saber que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo, participando igualmente de la promesa en Cristo Jesús mediante el Evangelio. Dice, ¿vieras cómo descansé cuando entendí eso? O sea, no tengo que ser judío, no tengo que ser circuncidado, pero si llego a ser hijo, por medio de la fe en Cristo Jesús, se me van a dar las mismas promesas. Las mismas promesas. Entonces, para allá vamos, hermanos. Para un judío, ni su conocimiento, ni sus ceremonias, en especialmente pues la de la circuncisión, lo iban a proteger del juicio de Dios. ¿Por qué? Porque ellos son igual que nosotros, hermanos, son pecadores. Transgreden la ley, roban, hurtan, pecan, adulteran, son mentirosos, y nosotros igual que ellos, hermano. Somos iguales. Entonces, hermanos, si no somos judíos y acabamos de escuchar estas declaraciones, ahora necesitamos esperanza también. Y es lo que nos está dando, ¿verdad?, el Evangelio. El apóstol Pablo quiere dar esperanza tanto a judíos como a los que no somos judíos. Un judío, me llama la atención, hermanos, porque se podía engañar. Y a mí se me hace increíble, ¿no? Que un judío que sí tiene promesas, que tiene la ley, aquí en este capítulo 2 parecieran como que no sirve de mucho, pero en el capítulo 3, en un futuro cercano, esperamos poder verlos. Pablo descarta de que no es completamente algo que no sirve. Pero me llama la atención, hermanos, que si un judío puede perderse sin esperanza y engañarse, cuanto más razón yo que ni siquiera tengo esas promesas, no vengo de ese linaje, también me puedo engañar. Y yo creo que de una manera y con más razón, ¿verdad? Entonces nuestra esperanza, hermanos, está en otra circuncisión. Y esa circuncisión la tenemos acceso todos, hombre, mujer, de cualquier época. Vaya a Deuteronomio, y es lo interesante que en la misma ley de Moisés
ahí estaban, apuntaba hacia esa circuncisión. Es el capítulo 30. Fíjese cómo dice Deuteronomio 36. Además, el Señor tu Dios circuncidará tu corazón y el corazón de tus descendientes, para que ames al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, a fin de que vivas. Si no tienes esa circuncisión del corazón, no puedes obedecer. Entonces los judíos perdían de vista eso, decían, no, yo con la pura circuncisión física y mis ganas y mi voluntad por obedecer la de ley, con eso me basta. Y así se engañaban. Se perdían, hermanos, y se siguen perdiendo hasta la fecha. ¿Por qué? Porque Dios decía, no. Desde lo que más quiero que entiendan esa señal física es que tienen que entender que apunta a una circuncisión superior, es la del corazón. No me van a amar si no circuncidan sus corazones. No pueden obedecerme. Yo al inicio de la predicación creo que le dije, ¿verdad? Que a veces nos cansamos, ¿verdad? De pecar, de no ser perfectos, de tener esas rachas de lucha. Y pues van a ser para toda la vida. Pero tenemos confianza que podemos descansar. ¿Cómo? Con una circuncisión que viene del Espíritu y es al corazón. Entonces, hermanos, hay que huir primeramente de la ira de Dios, porque si no arreglamos esos comportamientos que tenemos, si no lidiamos correctamente, nos va a alcanzar la maldición. Ahí mismo en el capítulo 12 de Romanos, regrese ahí, pero fíjese los versículos 5 y 6, recordando que es lo que ya les había advertido el apóstol Pablo. Dice, pero por causa de tu terquedad y de tu corazón no arrepentido, estás acumulando ira para ti en el día de la ira y la revelación del justo juicio de Dios. ¿A quién le decía eso, hermanos? A los judíos, pero es a todos. Al que se cree superior a los gentiles y a los gentiles mismos. El versículo 6 dice, Él pagará a cada uno conforme a sus obras. Entonces, si no tenemos la circuncisión del corazón, hermanos, no vamos a poder amar a Dios y obedecerle. Y son puros puntos menos. Ira, acumulando día tras día. Ira. Y un solo pecado nos hace dignos de estar ahí una eternidad. Pero estas promesas, hermanos, y sobre todo esta esperanza de que existe una circuncisión más profunda, discúlpeme que lo llevé a muchas citas, pero me quedan dos. Vaya a Jeremías, o si quieres solamente escucharme, en Jeremías capítulo 9 es algo también sorprendente, de que viene en el antiguo pacto, todo eso que apuntaba hacia la circuncisión del corazón. Es en el versículo 25. Jeremías 9:25. Ciertamente vienen días, declara el Señor, en que castigaré a todo el que esté circuncidado solo en la carne. Entonces, eso es lo que se merece el que únicamente se circuncidó físicamente. A todos los judíos que no confiaron en Jesús como su Salvador y que no se pusieron a cuentas con Dios con la otra circuncisión que sí es efectiva y que nos libra del mal. Quiero terminar, hermanos. ¿Cómo se hace esa circuncisión? Ya lo hemos dicho, ¿verdad? Y como en Efesios capítulo 3, lo que dijo mi hermano, el que me compartía acerca de esa carta, dice, yo entendí que era a través de Jesús, solamente a través de Él. Y en Hechos capítulo 15, usted recuerda que tuvieron un concilio los creyentes porque los judaizantes, habían creyentes cristianos que estaban viniendo a la fe y les querían hacer énfasis otra vez, no, tienes que también circuncidarte. O sea, cree en Cristo, pero también haz tu circuncisión física. Y ese peligro, hermanos, lo tenemos todavía hoy en día. Todavía existen ese tipo de personas que quieren que volvamos a la ley,
que quieren que se le agregue algo a la fe y al sacrificio de Jesús, pero lo tenemos que dejar más que claro en este domingo. Y eso pasó en ese concilio. Escuche los primeros 9 versículos. Está un poco extenso tal vez, pero para que entienda de qué están hablando y cómo lo resolvieron y cómo es la invitación a que tú te asegures de que tienes esa circuncisión. Fíjese, algunos que llegaron de Judea enseñaban a los hermanos: si no se circuncidan conforme al rito de Moisés, no pueden ser salvos, o sea, físicamente. Como Pablo y Bernabé tuvieran gran disensión y debate con ellos, los hermanos determinaron que Pablo y Bernabé y algunos otros de ellos subieran a Jerusalén a los apóstoles y a los ancianos para tratar esa cuestión. Así que, siendo enviados por la iglesia, pasaron por Fenicia y Samaria, relatando detalladamente la conversión de los gentiles. Fíjese, vamos hasta el versículo 6. Entonces los apóstoles y los ancianos se reunieron para considerar este asunto. Después de mucho debate, Pedro se levantó y les dijo: hermanos, ustedes saben que en los primeros días Dios escogió de entre ustedes que por mi boca los gentiles oyeran la palabra del evangelio y creyeran. Entonces se fijan, no judíos, dice Dios, que conoce el corazón, y les dio testimonio dándoles el Espíritu Santo, al igual que a nosotros, y ninguna distinción hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. Ese fue el acto de fe en Cristo Jesús que circuncida tu corazón. Entonces, es lo único que puede ayudarte a luchar contra tu pecado. Yo no sé, hermanos, si usted ha tenido una carga. Hemos tenido cargas por años, por meses, que no podemos dejar algo, ¿verdad? Hay que asegurarnos y decirle: circuncida mi corazón. Si ya lo hiciste en algún pasado y fue efectivo esto, entonces tú tienes que reconocer que sí hay un cambio. Ahora te preocupa. Si nunca te ha preocupado lidiar con ese pecado, entonces es probable que no has nacido de nuevo. Pero la seguridad del creyente, hermanos, y lo que hace el Espíritu Santo, que uno le diga: Abba, Padre, y que sí voy a ir al cielo, es cuando de alguna manera hay esa convicción de que sí nací de nuevo, que sí fue circuncidado mi corazón, fue removido el corazón de piedra que no quería obedecer a Dios y se puso un corazón de carne. Y ahora me duele mi pecado, me estremezco a veces, y aunque tardo mucho en deshacerme a veces de mis malas actitudes, de mi mal carácter, de mis actos, de todas formas tienes que ser honesto y transparente y ver si sigues luchando. ¿Por qué? Esa es la circuncisión del corazón. No es que se vaya por completo tu pecado, que en algunas ocasiones puede ser algunas áreas de nuestra vida, pero se van a quedar otras. Y es decirle: dame esa paz, Dios, yo tengo que asegurarme que sí soy tu hijo. ¿Por qué? Porque acabas de decir en Jeremías: si no circuncidaron solamente con la física, voy a arreglar cuentas con ustedes y van a recibir mi ira. Pero este día, hermanos, vayámonos con esto. ¿Quieres descansar de la vida imperfecta que tienes? Cada uno de nosotros tenemos algo bien claro en nuestra mente que Dios quiere estar en este momento arreglando. Entonces, vayamos una vez más con Él. Enseñemos esto a nuestros hijos, enseñemos esto al que no tiene este conocimiento, y pidámosle a Dios: gracias porque existe esa circuncisión del corazón. Quiero asegurarme, quiero seguir luchando, quiero permanecer en tus caminos y viviendo por fe. Si tienes una sospecha de que nunca has experimentado esto y has estado viviendo engañado como un judío, que ellos así tenían esa confianza vacía, entonces dale gracias a Dios que te pudo inquietar hoy y pídele: necesito esa circuncisión. Oremos. Padre, en esta mañana
Tú nos hablaste de la circuncisión que más importa, la circuncisión del corazón, y esa obra ya no la podemos hacer nosotros y de manera física. Solamente tú la puedes hacer y solamente tu espíritu puede intervenir. Y nosotros a veces no podemos ver, solamente tú eres el que ve los corazones. Tú sabes quién es el que aún no tiene esa operación quirúrgica en su corazón. Solamente tú sabes, Padre. Y clamamos a ti para que tu Espíritu lo revele claramente y que le dé fe y que vea, Señor, que aunque no es judío, hay esperanza, y esa esperanza tú la das y es real y es en Cristo Jesús. Dale fe, abre su entendimiento, Señor, para que ya no más esté en peligro. Y ahora, Señor, también aquellos que nos vuelves a recordar el Evangelio, lo grandioso y lo maravilloso que es, permite que este conocimiento no lo callemos, Padre, sino que vayamos y lo prediquemos con gozo, Señor, con prontitud también, pues también conscientes de que hay hombres que van a estar muy pronto delante de tu presencia y necesitan escuchar. Les urge, Señor, escuchar acerca de esta esperanza. Usa tu iglesia también para eso, Señor, en nombre de Cristo Jesús. Amén.